Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario van a reproducir la clase. Me resulta rarísimo estar teniendo el primer contacto de esta manera. Extraño mucho el aula. Nos vamos a manejar, como siempre, por el WhatsApp, con las tareas, consultas. Las clases van a ser para aclarar algunos conceptos que por ahí lo leen en el material y les va a resultar medio extraño. Así que bueno, vamos a arrancar. Me van a ver que estoy con dos pantallas porque con una trabajo en la computadora y con la otra me van a poder ver a mí y ver el audio, escuchar el audio. Bueno, física. Generalmente acá tenemos el tema de que nos da como terror a veces esta materia. Pero ustedes quédense tranquilos que las cosas que vamos a ver son observaciones de cosas cotidianas, ¿sí? Espero no ponerlos en esta situación de estar ahí como Donald quejándose de las operaciones que tiene que hacer. Vamos a ver hoy que no es tan complicado. Bien, hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver qué es una magnitud, o qué son las magnitudes, y después vamos a resolver unos problemitas que tienen que ver con algunas de estas magnitudes que vamos a ver ahora. Cuando nosotros queremos definir qué es una magnitud, básicamente es algo que se puede medir. Nosotros las cosas o las medimos o las contamos, ¿sí? Por ejemplo, los caramelos, no sé, las frutas, las podemos medir. La fruta también la podemos pesar. Entonces, si nosotros vamos a comprar, podemos decir, deme 3 manzanas o deme 1 kilo de manzanas. Y como podemos ver acá, una de las magnitudes que nos aparece es el peso. ¿Cómo medimos el peso? El peso lo medimos en kilos, en gramos, en miligramos, de acuerdo a lo que queramos medir. Si queremos medir, por ejemplo, la cantidad de fiambre a comprar, generalmente la compramos por gramos. Ahora, si queremos ver la concentración de una droga, de un medicamento, hablamos de miligramos. Otra cosa que solemos medir es la longitud. ¿Qué es la longitud? La distancia que puede haber entre una cosa y otra. Cuando hablamos de longitud nos podemos estar refiriendo al largo o al ancho de una puerta, a la distancia que hay entre dos ciudades, y también depende de lo que nosotros vayamos a medir, vamos a utilizar una diferente unidad de medida. Es decir, si hablamos de la distancia que hay entre dos ciudades, vamos a hablar de kilómetros. Si hablamos hoy de la famosa distancia que tenemos que tener con el otro para evitar contagiar y contagiarnos, generalmente hablamos de metros, 1,5 metros, 2 metros, ¿sí? Cuando hablamos de la superficie, que es otra magnitud, acá nos estamos refiriendo a la longitud, pero medida en 2 dimensiones. Por ejemplo, si yo quiero medir cuánto mide una pared, ¿qué hago? Tomo la altura y tomo el ancho. Eso me va a dar una unidad en unidades cuadráticas o cuadradas, en metros cuadrados, en centímetros cuadrados. Siempre depende de qué es lo que estoy midiendo. En cambio, cuando hablamos de volumen, acá ya nos estamos refiriendo a 3 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos un cubo, el cubo tiene 3 dimensiones. Tiene un alto, tiene un ancho y tiene una profundidad. Esas 3 dimensiones me definen el volumen que tiene ese cubo o también la capacidad. Si yo ese cubo lo quiero llenar con algún contenido, por ejemplo con agua, bueno, lo puedo ver también como capacidad. ¿Dónde lo podemos observar esto? En las botellas que nosotros consumimos, una botella de
Coca-Cola, una botella de cerveza, vamos a ver que tienen expresadas las dos unidades de medida. Una unidad de medida, que generalmente está expresada en centímetros cúbicos, que es la que habla del volumen, y la otra, que está expresada en litros o mililitros, que es la que habla de la capacidad, es decir, cuánto contenido puede entrar en esa botella. Bien, otra de las magnitudes conocidas es el tiempo. Nosotros el tiempo también, siempre volvemos a lo mismo, de acuerdo a lo que quiero medir. Puedo usar días, horas, siglos, minutos, segundos, y cada una de esas unidades de medida tiene una equivalencia en la otra. O sea, un minuto son 60 segundos, una hora son 60 minutos, un día son 24 horas, y así sucesivamente tenemos unas cuantas unidades de medida relacionadas con un tiempo. Otra cosa que solemos medir es la temperatura, ya sea la temperatura del ambiente, la temperatura corporal, cualquiera de estas magnitudes que nosotros medimos está relacionado con diversas unidades de medida y con diversos instrumentos de medición. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver más adelante. Las magnitudes se suelen dividir en magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar es la que me dice el valor que tiene esa magnitud. Siempre hablando en términos positivos. Dentro de las magnitudes que vimos en la filmina anterior, la mayoría son escalares. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un volumen negativo, una distancia negativa entre un punto y otro, un tiempo negativo. En cambio, sí puedo tener una temperatura negativa. La temperatura es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir vectorial? Que puede tener dos sentidos. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura, si tiene signo positivo, cuanto más alejada del cero está, más cálida es. En cambio, si la temperatura nos da un valor negativo, cuanto más alejada esté del cero, más frío hace. Bien. Después tenemos lo que son las magnitudes derivadas. ¿Qué quiere decir esto de magnitudes derivadas? Que derivan o que provienen de dos o más magnitudes que se relacionan. Por ahí las más conocidas y una de las que más vamos a trabajar es la velocidad. La velocidad, ¿qué nos relaciona? Nos relaciona una distancia que se recorre en un determinado tiempo. Cuanto más recorremos en menos tiempo, mayor es la velocidad. Otra de las magnitudes derivadas que por ahí conocemos es la densidad. La densidad, ya sea la densidad del ambiente, que uno dice, ay, qué pesado que está. ¿Por qué? Porque tenemos humedad en el ambiente que se puede medir por centímetro cúbico, por metro cúbico, y cuanto más humedad hay dentro de una determinada unidad de volumen, más denso se dice que está. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar a ver cuestiones que tienen que ver con el desplazamiento. Y acá nos aparece una diferencia importante entre lo que es el desplazamiento y lo que es el espacio recorrido. ¿Qué es el desplazamiento, primero que nada? Se dice que una persona se desplaza, una persona, una cosa, un objeto, un móvil, ¿sí? Cuando va de un lugar a otro. Y el desplazamiento se define por la distancia que hay entre el lugar a donde sale, de donde sale, y el lugar a donde llega. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros hablamos del espacio recorrido, hablamos del trayecto que va a hacer esta persona. Si esta persona va de un punto a otro sin
desviarse del camino, entonces el desplazamiento va a ser igual al espacio recorrido. En cambio, si una persona para llegar de un lugar a otro va haciendo varias paradas, va yendo primero a un lado, después a otro, y esas paradas que hace no están en la misma línea recta al punto final, entonces el espacio recorrido va a ser mucho mayor. Un caso bien sencillo para poder entender esta diferencia es si yo salgo a la puerta de mi casa y doy una vuelta a manzana. Si yo doy una vuelta a manzana y vuelvo a mi casa, el desplazamiento será 0. ¿Por qué 0? Porque yo salí y volví al mismo lugar. Entonces, si yo tomo el lugar desde donde salí y el lugar a donde llegué, estoy en el mismo lugar, la distancia va a ser 0, mi desplazamiento va a ser 0. Ahora, si yo cuento todos los metros que recorrí en dar la vuelta a manzana, mi espacio recorrido va a ser de 4 cuadras o 400 metros aproximadamente. ¿Bien? Después lo vamos a ver con problemas prácticos y ahí terminamos de comprender el concepto. Lo que nosotros vamos a ver en los problemas que tienen son situaciones problemáticas de movimiento rectilíneo uniforme. Generalmente se abrevia y se conoce a este fenómeno con MRU. Como nosotros decimos siempre, vamos a ver conceptos que tienen que ver con lo cotidiano, simplificando muchísimo la realidad a fin de poder estudiarlos. Entonces, ¿qué es esto de movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, movimiento es algo que se está moviendo, como les decía recién, puede ser una persona, puede ser un animal, un móvil, lo que sea. Rectilíneo. Nosotros acá vamos a suponer que el movimiento sobre el cual nosotros vamos a estudiar se da en una línea recta, ¿sí? Esto es totalmente teórico, porque uno nunca se mueve exactamente en línea recta. Pero bueno, a los fines del estudio vamos a suponer que nos estamos moviendo en una línea recta. Y uniforme quiere decir siempre igual. Quiere decir que voy a ir a la misma velocidad durante todo el trayecto, cosa que tampoco sucede en la realidad. Uno ni siquiera caminando va exactamente a la misma velocidad. Vamos subiendo y bajando la velocidad dependiendo de un montón de factores. Pero bueno, como les decía recién, para simplificar el estudio, lo suponemos dentro de lo que sería una velocidad constante, siempre la misma velocidad en todo el trayecto. Y acá nos aparece una fórmula que si la miramos así, nos resulta totalmente espantosa, pero vamos a tratar de explicarla un poquito y de quedarnos y de tranquilizarnos con esto que nos aparece esta fórmula tan fea. Esta B que aparece acá y con esta flechita arriba, es lo que denominamos la velocidad. Como vimos recién, la velocidad relaciona dos cosas, el desplazamiento y el tiempo. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Tenemos en la parte de arriba el desplazamiento. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento dijimos que era la diferencia del lugar a donde llegaba al lugar de donde salía. Y el tiempo. Entonces, si yo quiero decir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Si yo tengo el horario que salió de un lugar y que llegó al otro lugar, ahí calculo el tiempo. Muchas veces, en las situaciones problemáticas, o vamos a tener el desplazamiento dado, o vamos a tener el tiempo dado, o vamos a tener estas situaciones. O tengo de dónde llegó y a dónde fue, o tengo a qué hora salió y a qué hora llegó, o tengo la velocidad y me faltan algunas de estas incógnitas. Siempre nos va a faltar una pata, pero
no vamos a necesitar tener un buen dominio de ecuaciones para poder resolver problemas que son totalmente cotidianos. Ahora vamos a ver qué situaciones problemáticas nos aparecen y cómo los vamos a resolver. A continuación yo voy a presentar problemas que están en la guía y problemas que vamos a resolver de diferentes formas. Luego cada uno toma la fórmula que más, la forma que mejor le queda, ¿sí? O que le parece más sencilla. ¿Bien? El primer problema nos dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Bueno, siempre que nosotros tenemos un problema, lo mejor es hacer algún planteo. Desde física no requerimos grandes conocimientos de matemática ni hacer grandes ecuaciones, sino comprender y poder representar el fenómeno de alguna manera como para poder llegar al resultado de lo que me piden. ¿Bien? Entonces, vamos a plantearlo. Nosotros tenemos, como les decía hace un ratito, siempre suponemos que nos movemos en una línea recta. Y en este caso nos decía que recorría en un cuarto de hora 50 kilómetros, o sea, que a las 0 horas no recorrió nada, debería saber cuánto recorre en una hora, y sé que más o menos por acá, si esta es una hora, más o menos por acá, recorrió 50 kilómetros. ¿Bien? Entonces yo tengo muchas formas de calcular esto. Si yo sé que de acá a acá, que es un cuarto de hora, recorrió 50 kilómetros, entonces acá, vamos a suponer más o menos por acá, que va a ser media hora, en media hora, ¿cuánto va a ser? En media hora hizo 100 kilómetros, ¿sí? Si en media hora hizo 100 kilómetros, entonces en una hora va a poder hacer 200. Bien, este cálculo, fíjense, que no requiere de ningún tipo de fórmula. Es una cuenta que cualquiera de nosotros podría hacer en cualquier contexto en que lo necesitemos. ¿Bien? Bueno. Acá porque justo me dio un cuarto de hora, entonces era muy fácil trabajar desde la proporcionalidad directa, decir, bueno, me voy al doble, que sería media hora, y me voy al doble, que sería una hora. Si yo no tuviese datos tan exactos, lo podría pensar desde lo que se conoce como regla de 3 simple. Entonces, bueno, puedo decir, a ver, si hace 50 kilómetros en un cuarto de hora. Bueno, a ver, si yo voy a trabajar con fracciones, por ahí me complico. Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Cuánto es un cuarto de hora? Un cuarto de hora son 15 minutos, ¿bien? Entonces lo trabajo en minutos. Bien, entonces mi pregunta es, si hace 50 kilómetros en 15 minutos, ¿cuánto va a hacer? Pongo la X, que es la letra como madre de las ecuaciones, pero podemos poner cualquiera. ¿Cuánto va a ser en 60 minutos? Entonces yo acá tengo 3 datos, 50 kilómetros, 15 minutos,
y 60 minutos. Y tengo una incógnita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar los datos en forma cruzada. Es decir, voy a tomar los 50 kilómetros y los 60 minutos, los voy a multiplicar y luego voy a trabajar con estos dos. ¿De qué manera resolvemos esto? Acá yo no necesito trabajar con las unidades de medida, ¿por qué? Porque acá tengo kilómetros y acá tengo minutos. O sea que yo podría hacer la cuenta tranquilamente solo con los números. Bien, voy a tomar los datos cruzados. Acá tengo un dato y acá tengo otro dato. Si quisiera tomar estos dos, este es dato, pero este es incógnita. Entonces solamente tomo los que son datos, que es este y este. Esos dos datos los voy a multiplicar. Y luego, que tenga el resultado de ese, lo voy a dividir por el otro dato que me quedó solo, que son los 15 minutos. Bien, si yo hago eso, hago esa cuenta, la hago con la calculadora, no tengo ningún problema, me da 200. El tema es, ¿200 qué? ¿Qué tenía acá? ¿Eran kilómetros? Bueno, entonces son 200 kilómetros. Bien, pero la pregunta era, me hablaba de velocidad, no me preguntaba de desplazamiento. La velocidad siempre se expresa con una unidad de longitud o de desplazamiento y una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque justamente es la relación, la velocidad es la relación. Bien, entonces nuestra respuesta final sería 200 kilómetros por hora. Tengo visitas. Bien, ahora, todo esto muy lindo. Tengo muy buen dominio de matemática, yo quiero usar la fórmula, no hay ningún problema, uso la fórmula. Dijimos que la velocidad era igual al lugar de donde salía menos el lugar donde llegaba. Sí, ahí puse XX, pero sabemos que tiene un sentido. Y dividido los dos tiempos. Bien, qué lío que es esta fórmula. Van a ver que usando la fórmula a veces se hace más difícil que razonando el problema desde lo físico y no desde lo matemático. Bien, el lugar de donde sale al lugar a donde llega, no lo sé. Lo que sí sé es que, según el enunciado, esta persona iba a 50 kilómetros. Él recorría 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces, la velocidad va a ser igual a 50 kilómetros sobre un cuarto de hora. Bueno. Bien. Y acá me tengo que acordar para dividir fracciones, cómo hacía. Cuando yo tengo que dividir por una fracción, lo que tengo que hacer en realidad es multiplicar por su inverso. ¿Cuál es el inverso de un cuarto? Lo que hago es, el 1 lo pongo abajo, el 4 lo pongo arriba. Entonces me queda 4 sobre una hora. Bien, en definitiva, ¿qué cuenta hago? 50 por 4. Y otra vez llego a los 200 kilómetros por hora. Bien, fíjense que tenemos 3 formas de resolver este mismo problema. Y seguramente, si ustedes lo intentan resolver antes de ver el video, seguramente ustedes encuentran otra forma, ¿sí? Lo importante acá, más allá de llegar a un resultado correcto, es
pensarlo como si lo estuviésemos viviendo, olvidarnos de las ecuaciones, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, es sencillo porque nosotros tenemos la velocidad, pero si tuviésemos que calcular o el tiempo o el desplazamiento, ya tenemos que hacer un despeje matemático, ¿sí? Bien, vamos a volver entonces a otro problema. El problema 2 nos dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Bien, como les decía hace un ratito, nosotros siempre vamos a tener algo que tenemos, o sea, datos, y siempre vamos a tener una incógnita. O nos va a faltar la velocidad, o nos va a faltar el tiempo, o nos va a faltar el desplazamiento. Esas van a ser como las tres patas de este problema, o de estos problemas. Bien, entonces, la velocidad que es de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. Y tenemos que ver qué distancia recorre. Entonces, otra vez, vamos a la pizarra, vamos a borrar esto porque es de otro problema. Tenemos que iba a, ¿cuánto era? 15 kilómetros por hora. Y esto lo va a recorrer durante 45 minutos. Bien, acá también podemos trabajar, ya por ahí la primera forma que vimos recién de ir 45 minutos no es ni la mitad ni la cuarta parte de una hora, entonces nos conviene directamente trabajarlo desde la proporcionalidad. Si en una hora hace 15 kilómetros, lo que yo quiero saber es cuánto va a ser en 45 minutos. Acá. Me habían quedado los datos desordenados. Bien, pero acá yo tengo un problema. Yo acá tengo acá estoy hablando de horas y acá de minutos. Si yo hago la cuenta directamente, me va a dar un resultado que no va a tener ningún sentido. Entonces, esta hora, ¿qué hago? La reemplazo. ¿La reemplazo por qué? Por la cantidad de minutos que tiene una hora. 60 minutos. Bien. Entonces, directamente ya me quedan ordenados los datos. ¿Qué datos voy a tomar? ¿Los que se cruzan así o los que se cruzan así? Voy a tomar estos dos para multiplicar. ¿Por qué? Porque acá tengo la incógnita. Bien. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? 45 por 15 y esto luego lo voy a dividir por 60. Bien, el resultado de esto me va a dar 11,75. ¿Sí? Lo hago con la calculadora, no voy a tener ningún problema. Perdón, 11,25. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué unidad le corresponde a esto? Nosotros acá teníamos minutos, acá teníamos kilómetros. Si yo lo que quiero es encontrar esta incógnita, estos 11,25 van a ser kilómetros. ¿Sí? Bien.
para mí, yo insisto que es la forma por ahí más sencilla de resolverlo. Vamos a hacerlo con la fórmula. Nosotros teníamos que la velocidad era igual al desplazamiento sobre el tiempo. Bien. Entonces, veamos algo. Yo la velocidad la conozco. Era 15. ¿Sí? Entonces, yo sé que 15 va a ser igual al desplazamiento dividido el tiempo. Y el tiempo también lo conozco, porque es 45. Guarda acá. Acá yo tengo un problema. Yo esto lo tengo en minutos y esto lo tengo en kilómetros por hora. ¿Bien? Entonces, acá yo necesito tener lo mismo, sí o sí. Vamos a copiarlo acá, entonces. Vamos a 15 kilómetros y acá abajo, en vez de ponerle una hora, o la H como está ahí de hora, voy a poner 60 minutos. ¿Bien? Y acá le voy a poner igual al desplazamiento, que va a ser mi incógnita, dividido el tiempo, que en este caso eran 45 minutos. Bien, esta D que quedó acá es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto que es datos si yo quiero dejar a la incógnita sola? Nosotros acá teníamos todo, esto era una división, acá también, acá también, acá también, y acá también. Bien, entonces estos 45 minutos que están dividiendo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Los tengo que pasar para el otro lado multiplicando. 15 kilómetros por 45 minutos, dividido todo eso, 60 minutos, me va a dar lo mismo, o me va a dar como resultado, el desplazamiento. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Nosotros, primero que nada, antes de hacer las operaciones, vamos a ver que tenemos en el numerador y en el denominador minutos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Minuto dividido minuto me da 1. O sea que yo lo podría simplificar, ¿sí? Este se me va con este, me desaparecieron los minutos. Por lo tanto, la unidad que me va a quedar a mí va a estar dada en kilómetros. Bien, fíjense que está dado en kilómetros. Bien, entonces resuelvo esta cuenta de la misma manera que lo resolví acá y llego al resultado. 11,25 kilómetros. Esto es igual al desplazamiento. ¿Llegué al mismo resultado? Sí, llegué al mismo resultado. Acá lo que tiene es que si yo me sé la fórmula de memoria y sé despejar las ecuaciones, por ahí no tengo que andar pensando tanto el problema. Pongo la fórmula, pongo los datos y listo. En este caso me tengo que adentrar un poquito más en el problema, pero los cálculos que hacemos y los despejes son mucho más sencillos. ¿Bien? Como les decía recién, siempre nos va a faltar una pata. Entonces, el último problema que tengo para mostrarles en el día de hoy tiene que ver justamente con la otra pata que nos falta. ¿Cuál es? Calcular el tiempo. Bien, entonces, primero que nada vamos a leer el problema. Dice, 2 pueblos que distan 12 kilómetros
o sea que están a una distancia de 12 kilómetros, están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcular el tiempo que emplea y nada más. Bien, como les decía siempre, vamos a hacer la gráfica, la representación, bien, como para esquematizar un poquito este problema. Entonces, borramos lo anterior. Bien, yo tenía esta persona que estaba en el kilómetro 0 y tenía que ir hasta el kilómetro 12. Bien, a ver, ¿qué más? Ah, y la velocidad era no la perdí. De 10 metros por segundo. Bien, ahora, acá yo tengo kilómetros. Y cuando me habla de velocidad, me habla en metros. Es gato loro. Entonces, esto, a mí me conviene convertirlo en metros. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, si tengo 12 kilómetros, voy a tener 12.000 metros. Bien. Volvemos entonces a ver cómo resolvemos esta situación. Sabemos que podía recorrer 100 metros en un segundo. Bien, entonces lo que yo quiero saber es cuánto va a tardar en recorrer 12.000 metros. Bien, entonces pongo la incógnita. Bien, ¿cuáles son los datos que voy a tomar? Los cruzados que conozco, o sea, los 12.000 y el segundo. Entonces, 12.000 por 1 dividido 10. Eso me va a dar 1.200. ¿1.200 qué? 1.200 segundos. ¿Bien? Si bien el problema no me dice en qué unidad de tiempo debemos expresar el resultado, nosotros no solemos hablar de 1.200 segundos. Cuando tenemos tanta cantidad de segundos, lo expresamos en una unidad de medida más grande. Entonces, ¿qué hago? Esos 1.200 segundos lo paso a minutos. ¿Cómo hago para pasar de segundos a minutos? Bueno, puedo hacer esa misma regla o puedo pensar, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Hay 60. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Dividir por 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cantidad de minutos voy a tener menos que segundos, obviamente. Bien, esto me da los 20 minutos que va a tardar en recorrer este trayecto. Bien, como les decía hace un ratito, ¿podemos usar la fórmula? Sí, obviamente la podemos usar. Van a ver que en este caso se complica un poquito porque tenemos que hacer más despeje. Bien, la velocidad era igual al desplazamiento sobre el tiempo. Bien, entonces vamos a usar los datos que tenemos. La velocidad sabemos que va a 10 metros por segundo. 10 metros en un segundo. Esto me va
a ser igual al desplazamiento. El desplazamiento ya acá lo convertimos a metros, entonces va a ser 12.000 metros. Y lo que me va a faltar, que es lo que es la incógnita que no tengo, es el tiempo. ¿Bien? Entonces, yo acá tengo que trabajar y hacer pasaje de términos, ¿sí? Entonces, dijimos que todo lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. ¿Bien? Y si está dividiendo, multiplicando. Entonces acá yo tengo 10 metros, que los voy a multiplicar por el tiempo, que no sé cuál va a ser, ya me voy a enterar. Va a ser igual a los 12.000 metros, que lo voy a multiplicar por segundos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que acá la incógnita me quede sola, otra vez voy a pasar, ¿qué? Voy a pasar esto que está acá multiplicando al tiempo para que el tiempo me quede solito. Entonces el tiempo va a ser igual a los 12.000 metros por segundos, y todo eso va a quedar dividido 10 metros. Como vimos en el caso anterior, nosotros podemos simplificar cuando tenemos una misma unidad que está multiplicando y dividiendo. ¿Bien? Ahora, ¿qué cuenta vamos a tener que hacer? Los 12.000 dividido 10. Entonces, el tiempo que va a tardar va a ser 12.000 dividido 10, 1.200. Y como esta S me quedó acá, justamente esa S es la que me dice que 1.200 se corresponde a los segundos que va a tardar en hacer ese recorrido. Al igual que hicimos acá, esos 1.200 los podemos dividir por 60 y el resultado ahí sí me quedaría expresado en minutos. Bien, este último paso que hicimos acá, no es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque en realidad no me está diciendo calcule el tiempo y expréselo de tal manera. Es solamente una cuestión quizás cotidiana de que nosotros no hablamos de tantos segundos. No hablamos, sí, tardó 20 segundos, 30 segundos, depende de a qué nos estemos refiriendo. Pero si nos vamos a referir a este tiempo, lo expresamos en minutos. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Obviamente nos seguimos manejando por el grupo de WhatsApp, pero quería dejarles, aunque sea unos ejemplos hechos, como para poder seguir con el resto. Les mando un beso y estamos en contacto.